Gano al mes 5.000 y pico. La renta está por la nube y la comida todos los días sube. Un maestro, una persona que trabaja en un supermercado, yo creo que se las están viendo mal. ¿Cómo tú vas a ganar $1.000 al mes y pagar $1.500 al mes? ¿De dónde viene otra plata? ¿Alguna vez te has preguntado qué es ese tan famoso sueño americano? Seguro que has escuchado de él en películas, en canciones, en las redes sociales, pero ¿realmente sabes qué es? ¿Será que el sueño americano y la riqueza realmente es alcanzable en esta parte del mundo? En este video vamos a investigar con qué se come eso, así que vamos a salir a las calles para preguntarle eso y también cuántos ganan aquí en Miami. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. El sueño americano es un concepto complejo que ha evolucionado con el tiempo. Aunque enfrenta desafíos, todavía está muy vivo en la sociedad estadounidense. ¿Qué significa el sueño americano para ti? Sueño americano, de verdad, estudiar, buscar una carrera muy bien, que tú ganas mucho dinero y al fin del día comprar casa, comprar apartamento. Es poder realizarse uno en un país y obtener vivienda y comodidades. Tener una casa, tener una familia y tener una vida de tranquilidad. El sueño de vivir como las personas, ganar un salario adecuado y tener paz y tranquilidad. Y estar con tu familia feliz. Todo el mundo piensa de que trabajando aquí va a tener una casa, obtener rápidamente un vehículo, ayudar más a sus familias y todo, pero a veces es muy difícil un comienzo, principalmente si no tienes una familia o un apoyo que te espere aquí. Pero mucha gente habla del sueño americano, pero ese es como si fuera ahora un cuento, porque no es como años atrás, que antes venían para acá y podían realizar sus sueños, porque como está la economía aquí en el país, aquí mismo en Miami, las cosas no están para pensar sueño americano, ¿entiendes? Eso ya era años atrás. Venir solo de nuestros países es muy duro la situación aquí, más ahora hay mucho desempleo y con todo lo de la migración, eso está afectando a que te den trabajo. Después que usted completa todos los requisitos para permanecer en el país, hacerse legal, residente y luego ciudadano, y tener su casa o su negocio, y su casa es el sueño americano. Es que este país te da oportunidades, o sea, hay oportunidades para todos, ¿sí? Más que nada es saber creer en ti y saber que si tú te lo propones, puedes llegar a donde tú quieres. Yo creo que ese es el gran key point de este país. ¿A qué te dedicas y cuánto más o menos ganas? Me dedico a tecnología, gano 80.000 al año. ¿Cuánto al mes, más o menos? Al mes 5.000 y pico. Mi profesión, yo soy como un manager de proyectos o un project manager. Al año yo gano como 60.000, mes como 4 o 3.000, depende de la tasa. Empecé hace poco a trabajar y los costos de las horas están bien bajos en una ciudad tan cara como esta. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en un Subway, una bocatería. ¿Y cuánto te ganan más o menos? Bueno, eso es un poco privado por la compañía, pero está bajo. Yo soy estilista, depende de la temporada, digamos ahorita estamos en una temporada baja que tal vez estamos ganando $400 a la semana o 300, pero cuando estamos en temporada buena en mi trabajo, a veces puedes ganar hasta 800 o 1.000 a una semana. Yo aquí vendo coco para poder soltarme un poquito con la estampilla que me dan, ¿no? Y lo que recibo de retiro, pero eso no es suficiente, porque ¿cómo tú vas a ganar $1.000 al mes y pagar $1.500 al mes? ¿De dónde viene otra plata? Actualmente yo soy asistente de maestra y estoy ganando alrededor de 45 al año. What do you do for a living and how much do you earn? I work, I am a stationary engineer. I work for heating, cooling, and for the air conditioning and everything. I work at Annapolis Naval Base, Maryland, and I take care of their buildings or heating and cooling systems there. And how much? Oh, $100,000 yearly. What the hell? La razón principal por la cual Estados Unidos es el destino más buscado por los inmigrantes tiene que ver con las cantidades tan grandes de dinero que se puede llegar a ganar. Si no, mírale esa sonrisa a alguno de nuestros invitados cuando dicen lo que ganan. Esto es parte de un concepto que representa el éxito que se puede alcanzar en este país. Cuando pensamos en vivir en los Estados Unidos, pensamos casi de inmediato en grandes ventajas y en una mejor calidad de vida. Un lugar donde existe oportunidad para el cambio y para el crecimiento, sin importar la clase social
o las circunstancias de nacimiento. Todo esto mantiene viva la esperanza de muchos de los inmigrantes que eligen este país como su destino ideal y sigue agrandando la idea de ese famoso sueño americano. ¿A qué usted se dedicó anteriormente y cuánto más o menos usted ganaba? Era vendedor de muebles y después puse mi propia mueblería. Luego fui la primera persona que en New York puso los envíos de valores en los inicios de los 70, a final de los 60. Siempre he vivido de mi salario y ahora que estoy retirado tengo un part-time porque no me puedo quedar en la casa. Porque lo que usted cobra no es suficiente para vivir. Me sobra más que eso, pero si me quedo sentado en la casa me muero si no hago nada. Yo soy fitness coach, soy international presenter de Zumba, llevo 15 años trabajando, 18. Con Zumba he viajado por todos lados, seguramente algunos de ustedes me han visto por ahí, los quiero mucho. El precio, el salario más o menos oscila entre 80,000, 100,000 al año. Es loco. Antes con eso se vivía muy bien. Hoy por hoy en Miami, incluso teniendo un salario bueno, se batalla. Ha todo subido mucho de precio. Hay una parte positiva y es que Miami se está desarrollando, está llegando mucho inversionista, está creciendo mucho la ciudad, pero se está encareciendo mucho para el local. Wow, las cantidades son muy variables, pero yo tengo una pregunta. ¿Y tú, con cuánto se puede vivir en tu país? Coméntame aquí en los comentarios para nosotros saber un poquito. Según escuchábamos a nuestros invitados, pareciera como que tal cosa como el sueño americano cada vez se sentía más como si fuera una idea vaga. ¿Podríamos decir entonces que el fin del sueño americano es una realidad? Ya que la pobreza en Estados Unidos está en récords nunca antes vistos y la miseria se puede ver en las calles. Muchas personas dicen que Estados Unidos antes era la tierra prometida para los inmigrantes de todo el mundo. Aquí tú podías conseguir un trabajo decente, comprarte una casa, comprar un auto y tener una familia como la de Homero Simpson. Al menos eso era así hasta la década de los 90. Ahora, aparentemente este sueño americano ya no existe. La clase media ha estado desapareciendo y esto impide que el sueño americano sea una realidad. El precio de las casas se ha disparado y asimismo el precio de las universidades. Y hoy en día los estadounidenses están más endeudados que nunca. ¿Será que nuestros invitados han alcanzado el sueño americano? ¿Y usted está viviendo el sueño americano? Ya no, porque cuando estaba en Chicago, que vivía ya 21 años, la cosa era mejores que acá. Ahora sí, en parte sí, porque gracias a Dios tengo a mi familia completa, tengo a mis hijas, a mi esposo y sí me he desarrollado tanto profesionalmente como económicamente, mucho mejor. Pues sí, claro, que me siento libre, tengo mi familia aquí, ya yo me gradué de la universidad, tengo un trabajo, una carrera, por cierto lo estoy viviendo. Claro que sí, por supuesto, yo siempre estoy viviendo el sueño, no es sueño americano, mi sueño, porque vivir todos los días y estar despierto es un sueño. Para mí, todo lo que logro, y más viniendo de un país donde no tuve mucho que digamos, estar aquí, tener la oportunidad no solamente de vivir yo, sino de darle a mis hijos oportunidades, ya de por sí es un sueño americano. No lo estoy viviendo ahora porque soy joven, pero estamos trabajando a eso. Claro que sí, lo estoy viviendo junto a mi compañero. ¿Por qué lo creo? Porque a diario trabajamos duro, siempre buscamos adelantarnos a todo lo que es la tecnología, porque ustedes saben que la tecnología va avanzando, y a todo lo que es aprender sobre lo que está pasando en el gobierno para mantenerse uno al día e ir a la par con el gobierno. El gobierno no hace nada para ayudar a la gente que están peleando para sobrevivir. Aún no. Los primeros años son bien difíciles. Primero es una pesadilla y después el sueño. Hay que trabajar duro. Ahora, ¿usted cree que usted lo vivió, lo está viviendo, lo ha vivido? Ya yo estoy retirado, ya yo estoy ready para el desfile. Ya todo eso está vivido y gozado. Y estoy ya en los finales de la vida, de la carrera. Ahora, ¿tú crees que lo que estás ganando es suficiente para vivir? Para mí es suficiente, depende de la área, pero sí, para mí es suficiente para vivir. Depende en qué ciudad. Como yo estoy en Nueva York, hay diferentes áreas. Por ejemplo, mi familia vive en el Bronx, con dinero así es fácilmente, pero si tú vives en Manhattan, yo viví en Manhattan por 2 años, y se puede, pero tú tienes que ganar quizás más de 60,000 o 50,000 para tú estar bien. No alcanza. Esto es un país de 2 o de 3, con uno solo no alcanza. De trabajo, sí, de trabajo y de personas para poder pagar lo demás. No, yo porque tengo a mi esposo, entonces hay que juntar los 2 salarios para vivir bien. Por lo menos tienen que trabajar 2 en un hogar.
Uno solo no, porque digamos ahorita las rentas están por lo menos de una habitación, $1,800, $1,900. Solo de una habitación, a eso súmale en el verano que la luz te llega el recibo de casi $350. Si sabes manejar el dinero, sí es suficiente, por eso estoy viajando hoy día. I always take more. I always take more. As much as you give me, I take. I'm a workaholic. Una de las cosas que escuchábamos mucho en nuestro recorrido por Miami es que todo se está volviendo más caro. Cuando hicimos el video sobre el costo de vida, compartimos el siguiente corto en Instagram. ¿Cuánto necesitas ganar para poder vivir en Miami? Diría que sí, como 4,000, 5,000. ¿Eso es para cuántas personas? Una persona. Para una persona. Una pareja sin hijos, los dos trabajando, como con 6,000 se puede vivir. Se tu queres viver em apartamento bueno, que tu não quieras compartir, vivir sola y disfrutar y viajar, puedes empezar a pensar en $4,000. Y si vemos los comentarios, la gran mayoría dice que es mentira, que con $4,000 no se puede vivir. Pero vamos a ver cuánto se necesita para vivir en Miami según nuestros invitados en este video. ¿Qué cantidad tú crees que uno necesita para vivir bien? Otra vez depende en qué área, en qué zona, pero voy a decir maybe más de 50,000 al año, sí. Al mes, en realidad, más de 3,000. Depende de la área, pero yo digo, si estamos hablando en esta área o en Florida, puedes ganar al mes unos 3,000 y pico, seguramente menos. Todo depende de la área que está. Al menos que te paguen 15, 18 la hora para uno poder pagar una renta y que quede algo para los demás. Y aún así estás apretado. Para aquí, para vivir decentemente, usted tiene que producir en el año más de $100,000 para vivir decente. Para estar solvente de todo, $3,500 al mes. Solo en la renta, como te digo, 1,900 ponle de renta. Agrégale de 200 a 350 el recibo de luz por el verano. Internet, depende de las compañías de teléfono, pagas de 50 a $70 según la compañía, el seguro del carro, tu seguro médico. Si sacas un lease de un carro, vas a pagar $400, $500 dependiendo la marca de tu carro. Más tu comida y tu vestimenta, todo lo que tú necesitas personalmente. Más o menos, ¿cuánto necesitarías si tú quieres, por ejemplo, viajar, conocer? Habría que hacer, como dicen, un sacrificio e ir apartando poco a poco ahí, porque a veces es difícil. Por eso te digo yo, para vivir aquí, en Miami o en cualquier otro estado, tienen que vivir tu familia o por lo menos, yo he visto muchas amistades que les va muy bien porque viven con sus padres, entonces entre todos aportan a lo del hogar. Para vivir bien aquí en Miami, un sueldo de por lo menos $50,000 al año. Fuera de eso, y eso que no tengo hijos que mantener ni en escuela, porque si tuviera hijos que mantener en la escuela, ¿cómo hacemos? Porque creo yo aquí que el salario mínimo es $12 la hora, aquí en Miami. ¿Qué se puede hacer con $12 la hora? Cuando el gobernador, el alcalde, los comisionados, ¿cuánto ganan ellos? Ellos no se ponen en el lugar de la persona para ver más o menos cuál es el balance o cómo uno puede trabajar, ganar, balancearse con los gastos aquí. Yo diría entre los 50, 60 y hasta un poquito más para poder vivir, para que puedas tener pues tu propio auto, en el caso de que tengas que alquilar apartamento o vivienda, pues tengas suficiente para cubrir esas necesidades. ¿Eso es al mes o al año? Al año. Ahora al mes. Al mes alrededor de $2,000 cada 15 días, claro está. Y con todo y eso, 2,000 se va a ver uno un poquito apretadito, pero sabiendo manejar el dinero, pues uno vive. ¿Y cuál es tipo de trabajo usted aconseja que eso se puede ganar bien, más o menos? Deben de buscar trabajo con el Estado y el gobierno, que esos son trabajos que sí pagan bien. Hay algunas agencias privadas que sí pagan, pero si trabajas con el gobierno o el Estado, lo que te beneficia es el seguro médico. How much money do you think you need to live? I'm doing pretty good with what I have now. About 100,000. ¿Cuánto más o menos cantidad de dinero crees que necesitas para vivir acá? Para vivir tranquila, mínimo unos 8,000 al mes. ¿Y qué tipo de profesiones te dan ese dinero más o menos? Bueno, es que todo varía mucho porque tú en un restaurante puedes ganarte $5,000, $6,000 si trabajas duro y coges buena propina trabajando full time. Yo, por ejemplo, en mi caso también hago trabajo online. Entonces, cuando trabajas online es menos problema porque tú puedes ir generando más o menos en dependencia de ti, de cómo te organizas. Pero está duro, por ejemplo, un maestro, una persona que trabaja en un supermercado, yo creo que se las están viendo mal. ¿Será que todo el mundo puede llegar a ganar un sueldo de esa cantidad?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Ahora, vivir como latino en Miami es una cosa, pero ¿cómo es vivir en esta parte de los Estados Unidos? Lo que más me ha sorprendido es lo hipócrita que son los gringos. Hay mucha gente que se siente muy sola. El estrés, la ansiedad. Me siento más segura en Europa. Dale click aquí para que veas cómo es vivir en Nueva York.